Dios lo bendiga. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. El tema que quiero presentarles para su consideración es este. En forma de pregunta, ¿es Israel el pueblo elegido de Dios? ¿O fue el pueblo elegido de Dios? ¿O siguen siendo el pueblo elegido de Dios? Quiero que medites y consideres esto en tu corazón, pero vamos a tomar como base las Sagradas Escrituras, porque es la única forma de tratar de darte una idea de lo que es el pueblo escogido de Dios, llamado Israel. Recuerde que Dios es un Dios de amor, es un Dios de gloria, es un Dios de poder, y Dios siempre ha querido compartir esos atributos que Él tiene. Por eso dicen Génesis 2:7, que Dios formó al hombre para compartir estas grandes bendiciones con Él. Pero el hombre se corrompió. El hombre perdió esa relación con Dios. Sin embargo, Dios lo siguió amando. Por eso Dios quiso establecer con su simiente esa misma relación. Por eso dice la palabra de Dios que en medio de esa generación perversa hubo un hombre llamado Noé que halló gracia en los ojos de Dios. Y con Noé su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, Dios continúa la relación con el hombre. Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre. Por eso es de que Dios mantuvo esa relación con estas familias, pero nuevamente la descendencia de estas familias escogieron el mal y se apartaron de Dios, y se corrompieron aún más todavía. Pero en medio de esos hombres perversos, existió un hombre también llamado Abraham. Abraham, aunque había nacido en una ciudad idólatra, en medio de una familia también perversa. Él deseaba agradar a Dios. Por eso siempre anhelaba buscar una relación con Él. Sin embargo, Dios estaba aún más interesado en tener una relación con Abraham. Abraham halla gracia también en los ojos de Dios, y Dios le llama. Leemos en Génesis 12, uno dice que Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de la tierra donde tú vives, de la casa de tu padre, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Abraham obedeció. Y al obedecer Abraham a Dios, Dios lo toma como su amigo y le da grandes promesas. Le dice que le va a bendecir y que le va a dar una gran simiente. Y en Génesis 12:7 le hace aún una promesa más grande y le dice: toda esta tierra se la daré a tu descendencia. Pero con Abraham empieza el pueblo de Dios. Pero no solamente eran los hijos de Abraham los que heredarían estas promesas, sino solamente sería uno, un hijo. Porque acuérdese que cuando Dios llama a este siervo de Dios, Él también tiene un hijo con Agar. Pero Agar no estaba destinada para ser la madre de esa simiente bendecida, sino que era Sara. Así que Dios le dice: Abraham, ves toda esta tierra, te le daré a ti, a tu descendencia. Pero quiero que sepas esto, que no va a ser Ismael tu hijo, el que va a heredar estas promesas, sino va a ser tu hijo Isaac. No serán los hijos tuyos los que tengas con otras mujeres, como en el caso de Setura, que tuvo hijos con Abraham también, sino solamente sería el hijo de la promesa, el cual se llamaría Isaac. Y después, no solamente los hijos de Isaac, sino solamente Jacob. Así que con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y los 12 siervos de Dios, los 12 patriarcas también. Empieza el pueblo, o el linaje escogido de Dios. Ahora bien, ¿solamente se necesitaba hacer simiente de Abraham, aunque fuese de Isaac, para hacer el pueblo escogido de Dios? No. Dios estableció un pacto. En Génesis 17, del 1 al 14, usted se da cuenta que Dios hizo un pacto con Abraham. Dios le explica cómo sería este pacto. Dios lo iba a bendecir y lo iba a prosperar, y lo iba a hacer padre de muchedumbres a Abraham. Al grado que le cambió su nombre, ya no sería más Abraham, sino sería Abraham su nombre. Pero en cambio, Abraham tenía que servir a Dios, él y su descendencia, y aún como señal tendrían que ser circuncidados todos los hijos que vendrían del linaje de Abraham, Isaac y de Jacob. Cualquier persona que no fuese circuncidada, entonces no podía ser del pueblo de Israel o del pueblo escogido de Dios, aunque fuese simiente de Abraham, aunque fuese simiente de Isaac, no podría ser, porque tendría que ser circuncidado. No circuncidarse equivalía a estar desobedeciendo a Dios. Y hoy en día podemos decir que Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, aún hoy en día, pues hay muchos teólogos contemporáneos y también teólogos de muchos años, de muchos siglos antes, que ellos
han contestado con su teología del reemplazo, donde dicen que Israel fue desechado y que ya no es más el pueblo de Dios, que Israel no tiene parte ni suerte ahora en las bendiciones del Señor, que Israel ya no existe y que ahora la iglesia es el nuevo Israel espiritual, que ahora nosotros hemos tomado su lugar. Pero dejemos que las Sagradas Escrituras contesten. A través del apóstol San Pablo en Romanos 11:1 dice, ha desechado Dios a su pueblo. Y él dice, en ninguna manera. O sea que Dios nunca ha desechado a su pueblo. Es cierto que cuanto Israel pecó, y entre más pecaba, pues más calamidades le venían, mucho más destrucción venía a la vida del pueblo de Israel. Pero cuando se volvía a Dios, cuando se arrepentía y buscaba a Dios, Dios seguía manteniendo su promesa y Dios los ayudaba, los bendecía y les libraba de todos sus enemigos. Por eso, aún hoy en día podemos decir que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. En el siglo XIX, un hombre llamado Teodoro Herz, padre del sionismo, junto con otros intelectuales, él empezó a promover la idea de que se le diera forma a un Estado judío, a que el pueblo de Israel se volviera a establecer en alguna parte del Oriente. En este caso, ese hombre estaba haciendo sin saberlo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque Dios también prometió volver a reunir a su pueblo. Y lo más increíble es que después de 18 siglos, Dios junta a todo Israel. Dios usa a este hombre. Dios usa a las Naciones Unidas, y en 1948, y en 14 de mayo de ese año, Dios le permite a Israel volver a su tierra y empezar nuevamente, a ser una nación próspera y bendecida. Ese mismo día, Ben Gurión, ese hombre que estaba al frente, junto con los que estaban ahí en esa junta, dijeron, el nuevo Estado se llamará Israel, confirmando con eso que Dios es fiel y verdadero. Israel nació en ese día nuevamente, creció, se multiplicó y Dios los ha bendecido. Es una de las naciones, está entre las primeras naciones más poderosas y más ricas del mundo. Entonces nosotros que no somos del pueblo de Israel físicamente, que no estamos en una situación geográfica, para decir que somos de Israel o que nacimos en ese estado, en ese país. Pues nosotros, ¿qué debemos de hacer? Nosotros debemos de hacer lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 122, verso 7 dice, pedir la paz de Jerusalén, que haya paz dentro de sus muros, dentro de sus hogares. Nosotros debemos de orar por Israel para que Dios los siga bendiciendo. Eso no quiere decir que todas las gentes que viven ahí dentro de ese estado o dentro de ese país son los hijos de Dios. Hay gente perversa, hay gente muy mala que no pertenece al pueblo de Dios. ¿Por qué no pertenece al pueblo de Dios? Porque no hace la voluntad de Dios. Cualquier persona, aunque sea hijo de Abraham, no puede ser hijo de Dios si está haciendo el pecado, si está haciendo la maldad, si está haciendo cosas como estar matando gente inocente. No puede ser del pueblo de Dios. Son gente que Dios los está desechando también. Por eso Dios dijo, cualquier persona que no sea circuncidada será borrada de este pueblo. En otras palabras, cualquier persona que no obedezca a mi voz, que no obedezca a mis mandamientos, que no haga en su vida una realidad mi palabra. Esa persona será borrada, no pertenece al pueblo de Dios. El que pertenece es aquel que obedece la voz de Dios. Es aquel pueblo que se consagra a Dios. Es aquel pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Pero nosotros no debemos de juzgarlos tampoco porque no estamos como jueces de ellos. Al contrario, debemos estar orando por ellos. Acuérdese que en Génesis 12:3 dice la palabra de Dios, que van a ser bendecidos los que bendigan a Israel. Y es tan grande la bendición que ha llegado hasta nosotros, que también nosotros hemos alcanzado la salvación que viene de parte de Dios. Y por eso, ahora sí también podemos decir que espiritualmente somos el pueblo escogido de Dios. Te invito a que sigas orando por Israel y te invito a que sigas amando este pueblo y que lo lleves siempre en tus oraciones. Si este video te ha gustado, házmelo saber. Si quieres agregar algo más, también es bienvenido. Y deseo que tú seas bendecido en todo momento. Sin más, nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde.